Jehová valora mucho la valentía de sus siervos leales. Eso sí, el auténtico valor se demuestra con acciones, como pasa con otras cualidades. Por ejemplo, la fe, sin obras, está muerta. Del mismo modo, el amor debe expresarse no solo con palabras, sino, como dice la Biblia, en hecho y verdad. Lo mismo sucede con el valor. Necesitamos confiar en Jehová para afrontar situaciones difíciles, pero esa confianza debe ir acompañada de acciones. La falta de acción, la indecisión y la pereza pueden ser una muestra de falta de valor. El valor debería impulsarnos a hablar y a actuar con decisión. Jehová, a su vez, nos bendecirá por ser valientes y nos ayudará. El relato bíblico de David es un buen ejemplo de esto. David fue un hombre valiente y decidido a la hora de hacer la voluntad de Jehová. Aunque pecó y pasó por muchas situaciones difíciles, se mantuvo leal a Jehová hasta el final de su vida. Poco antes de morir, David le encomendó formalmente a su hijo Salomón la construcción del templo de Jehová. Imagínese cómo debió sentirse Salomón cuando David le entregó los planos que Jehová mismo había inspirado. Sin duda, debió sentirse abrumado por semejante tarea. Pero su padre, David, lo animó con unas palabras que también pueden ayudarnos a nosotros cuando pasamos por pruebas. Los invitamos a todos, incluidos los niños y los jóvenes, a que abran sus Biblias y sigan la lectura del relato que encontramos en 1 de las Crónicas 28, 1 a 20. Dejo que lo vayan buscando. 1 de las Crónicas, capítulo 28, desde el versículo 1. Y David procedió a congregar en Jerusalén a todos los príncipes de Israel, los príncipes de las tribus, y los príncipes de las divisiones de los que ministraban al rey, y los jefes de millares, y los jefes de centenas, y los jefes de todos los bienes y del ganado del rey y de sus hijos, juntamente con los oficiales de la corte, y los hombres poderosos, aun todo hombre valiente, poderoso. Entonces David el rey se levantó y, puesto de pie, dijo: Óiganme, mis hermanos y mi pueblo. En cuanto a mí, estaba junto a mi corazón el edificar una casa de descanso para el arca del pacto de Jehová, y como banquillo de los pies de nuestro Dios, y había hecho preparativos para construir. Y el Dios verdadero mismo me dijo: Tú no edificarás una casa a mi nombre, porque hombre de guerras eres tú, y sangre has vertido. Por consiguiente, Jehová el Dios de Israel me escogió de toda la casa de mi padre para que llegara a ser rey sobre Israel hasta tiempo indefinido, porque fue a Judá a quien él escogió por caudillo, y en la casa de Judá a la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, a mí fue a quien él aprobó, para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, pues muchos son los hijos que Jehová me ha dado, él entonces escogió a Salomón mi hijo para que se sentara sobre el trono de la gobernación real de Jehová sobre Israel. Además me dijo: Salomón tu hijo es el que edificará mi casa y mis patios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo mismo llegaré a ser su padre, y ciertamente estableceré su gobernación real firmemente hasta tiempo indefinido, si él se mantiene vigorosamente resuelto a poner por obra mis mandamientos y mis decisiones judiciales, como en este día. Y ahora, delante de los ojos de todo Israel, la congregación de Jehová, y en los oídos de nuestro Dios, pongan cuidado y busquen todos los mandamientos de Jehová su Dios, a fin de que posean la buena tierra y ciertamente la pasen como herencia a sus hijos después de ustedes hasta tiempo indefinido. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón completo y con alma deleitosa, porque todos los corazones Jehová los está escudriñando, y toda inclinación de los pensamientos la está discerniendo. Si tú lo buscas, Él se dejará hallar de ti, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre.
Mira ahora, porque Jehová mismo te ha escogido para edificar una casa como santuario. Sé valiente y actúa. Y David procedió a dar a Salomón su hijo el plano arquitectónico del pórtico y de sus casas, y sus cuartos de almacenar, y sus cámaras del techo, y sus cuartos interiores oscuros, y la casa de la cubierta propiciatoria, hasta el plano arquitectónico de todo lo que había llegado a estar con él por inspiración para los patios de la casa de Jehová y para todos los comedores todo en derredor, para los tesoros de la casa del Dios verdadero, y para los tesoros de las cosas santificadas, y para las divisiones de los sacerdotes y de los levitas, y para toda la obra del servicio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del servicio de la casa de Jehová, para el oro por peso, el oro para todos los utensilios para los diferentes servicios, para todos los utensilios de plata por peso, para todos los utensilios para los diferentes servicios, y el peso para los candelabros de oro, y sus lámparas de oro, por peso de los diferentes candelabros y sus lámparas, y para los candelabros de plata por peso para el candelabro y sus lámparas conforme al servicio de los diferentes candelabros, y el oro por peso para las mesas del pan en capas, para las diferentes mesas, y plata para las mesas de plata, y los tenedores y los tazones y los cántaros de oro puro, y para las tazas de oro por peso para las diferentes tazas, y para las tazas de plata por peso para las diferentes tazas, y para el altar del incienso oro refinado por peso, y para la representación del carro, a saber, los querubines de oro para tener extendidas sus alas y cubrir en forma protectora el arca del pacto de Jehová. David dijo: Él dio perspicacia para la cosa entera por escrito, de la mano de Jehová sobre mí, aún para todas las obras del plano arquitectónico. Y David pasó a decir a Salomón su hijo: Sé valiente y fuerte y actúa. No tengas miedo ni te aterrorices, porque Jehová Dios, mi Dios, está contigo. No te desamparará ni te dejará hasta que quede terminada toda la obra del servicio de la casa de Jehová. Imagínese cuánto trabajo para Salomón. No solo debía edificar una casa para adorar a Jehová, sino que el templo tenía que ser extraordinariamente magnífico para que su fama y belleza se conocieran en todos los países. Pero Salomón tenía muy poca o ninguna experiencia como constructor. David había previsto los desafíos que afrontaría su hijo. Además, Salomón iba a sufrir ataques personales tanto de familiares como de otras personas. Así que David le aconsejó que fuera obediente y leal a Jehová. También lo animó a ser valiente y fuerte y a que actuara. Salomón pudo haberse dejado paralizar por el miedo. Al pensar en lo difícil que sería llevar a cabo esa comisión, pudo haberla postergado o hasta abandonado del todo. Pero eso habría disgustado mucho a Jehová. Por lo tanto, David le dijo de nuevo: actúa. David reconocía que el valor y la confianza en Jehová deben demostrarse con acciones. Lo sabía por experiencia propia. Analicemos algunos acontecimientos de la vida de David en los que necesitó valor. Al leer los relatos, pregúntese: ¿tenía David la tendencia de posponer las cosas, de dudar o de quedarse paralizado al afrontar dificultades? Piense, por ejemplo, en cuál era la situación cuando David fue ungido como rey de Israel. El rey Saúl todavía gobernaba, pero Jehová lo había rechazado debido a su grave desobediencia. Pueden seguir la lectura del relato bíblico mientras escuchan las palabras de 1 de Samuel 16, 1 a 23. 1 de Samuel 16, 1 a 23. Con el tiempo, Jehová dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo estarás de duelo por Saúl? En tanto que yo, por otra parte, lo he rechazado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y anda.
te enviaré a Jesé el betlemita, porque entre sus hijos me he provisto un rey. Pero Samuel dijo: ¿Cómo puedo ir? Tan pronto como Saúl oiga, ciertamente me matará. Jehová pasó a decir: Debes llevar contigo una ternera de la vacada, y tienes que decir: para ofrecer sacrificio a Jehová es para lo que he venido. Y tienes que llamar a Jesé al sacrificio, y yo por mi parte te daré a conocer lo que debes hacer. Y tienes que ungirme al que yo te designe. Y Samuel procedió a hacer lo que Jehová había hablado. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad se pusieron a temblar al encontrarlo. Así que dijeron: ¿Significa paz tu venida? A esto él dijo: Significa paz. Para ofrecer sacrificio a Jehová es para lo que he venido. Santifíquense, y tienen que venir conmigo al sacrificio. Entonces santificó a Jesé y a sus hijos, después de lo cual los llamó al sacrificio. Y aconteció que, al entrar ellos y al alcanzar él a ver a Eliab, enseguida dijo: De seguro su ungido está delante de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel: No mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he rechazado. Porque no de la manera como el hombre ve, es como Dios ve. Porque el simple hombre ve lo que aparece a los ojos, pero en cuanto a Jehová, él ve lo que es el corazón. Entonces Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Pero él dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Enseguida Jesé hizo pasar a Samá. Pero él dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Así que Jesé hizo que 7 de sus hijos pasaran ante Samuel. Aún así, Samuel dijo a Jesé: Jehová no ha escogido a estos. Por fin Samuel dijo a Jesé: ¿Son estos todos los muchachos? A lo que él dijo: El más joven ha sido omitido hasta ahora, y mira, está apacentando las ovejas. Por lo cual Samuel dijo a Jesé: Manda a traerlo, porque no nos sentaremos para la comida hasta que él venga acá. Por consiguiente, él envió y lo hizo venir. Ahora bien, era rubicundo, un joven de hermosos ojos y gallarda apariencia. Entonces dijo Jehová: Levántate, úngelo, porque este es. Por lo tanto, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu de Jehová empezó a entrar en operación sobre David desde aquel día en adelante. Más tarde, Samuel se levantó y procedió a irse a Ramá. Y el mismísimo Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo aterrorizaba. Y los siervos de Saúl empezaron a decirle: Mira que el espíritu malo de Dios te está aterrorizando. Que nuestro Señor, por favor, ordene a tus siervos delante de ti para que busquen a un hombre diestro que toque el arpa. Y tiene que suceder que cuando llegue a estar sobre ti el espíritu malo de Dios, él tendrá que tocar con la mano, y ciertamente te irá bien. De modo que Saúl dijo a sus siervos: Provéanme por favor un hombre que toque bien, y tienen que traérmelo. Y uno de los servidores procedió a contestar y decir: Mira, he visto que un hijo de Jesé el betlemita es diestro en tocar, y es un hombre valiente y poderoso, y hombre de guerra, y persona que habla con inteligencia, y hombre bien formado, y Jehová está con él. Entonces envió Saúl mensajeros a Jesé y dijo: Envíame a David tu hijo, que está con el rebaño. De modo que Jesé tomó un asno, pan y un odre de vino y un cabrito de las cabras, y los envió a Saúl por mano de David su hijo. Así David vino a donde Saúl y lo atendió, y él llegó a amarlo mucho, y vino a ser su escudero. En consecuencia, Saúl envió a decir a Jesé: Deja que David por favor me siga atendiendo, porque ha hallado favor a mis ojos. Y sucedió que, cuando el Espíritu de Dios llegaba a estar sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con la mano, y Saúl conseguía alivio y le iba bien, y el espíritu malo se apartaba de sobre él. ¿Pudieron imaginarse al joven David, a su padre y a sus hermanos, todos de pie ante el profeta Samuel? Ahí mismo,
Jehová elige a David para ser rey y le pide a Samuel que lo unja. Pero Saúl siguió en el trono, y ante los ojos del pueblo todavía era el legítimo rey de Israel. Seguro que en esa etapa de su vida, David necesitó valentía. Por un lado, ¿cómo reaccionaría Saúl al enterarse de que David había sido ungido como rey? Sin duda querría matarlo. Así que imagínese cómo se sintió David cuando le pidieron que fuera a la casa de Saúl para ser su asistente personal. Como mínimo tendría muchas dudas. ¿Qué hay de nosotros? Puede que nos inquieten los problemas familiares, de salud, económicos, la persecución o nuestras propias debilidades. Pero esos problemas no tienen por qué paralizarnos en sentido espiritual. Al afrontar dificultades como esas, debemos buscar la ayuda de Jehová por medio de la oración, su palabra y la congregación. Muchas veces encontraremos maneras prácticas de aliviar los problemas, pero aun si no desaparecen, sigamos ocupados haciendo la voluntad de Jehová lo mejor que podamos, incluso ante las calamidades. Eso es ser valientes. Cuando le pidieron a David que se presentara ante Saúl, no se dejó vencer por el miedo. Fue fuerte y valiente y actuó. Aceptó la tarea, pues sabía que Jehová le daría la sabiduría necesaria para cumplir con ella. Al final, resultó que el rey Saúl llegó a querer mucho a David, quien se convirtió en su escudero. Por favor, sigan la lectura de 1 de Samuel 17, 1 a 51. Es el siguiente capítulo. 1 de Samuel, capítulo 17, comenzando por el versículo 1. Ahí se encuentra la emocionante historia de David y Goliat. Veamos cómo David mostró sabiduría y valor. Los filisteos se pusieron a juntar sus campamentos para la guerra. Cuando se hubieron juntado en Socó, que pertenece a Judá, entonces se pusieron a acampar entre Socó y Azecá, en Efes-Damim. En cuanto a Saúl y los hombres de Israel, ellos se juntaron y se pusieron a acampar en la llanura baja de Elá, y fueron poniéndose en orden de batalla para su encuentro con los filisteos. Y los filisteos estaban de pie sobre la montaña de este lado, y los israelitas estaban de pie sobre la montaña de aquel lado, con el valle entre ellos. Y empezó a salir de los campamentos de los filisteos un campeón, por nombre Goliat, de Gat, de una altura de 6 codos y un palmo, y había sobre su cabeza un yelmo de cobre, y llevaba puesta una cota de malla, de escamas superpuestas, y el peso de la cota de malla era de 5,000 siclos de cobre, y había espinilleras de cobre más arriba de sus pies, y una jabalina de cobre entre sus hombros, y el asta de madera de su lanza era como el rodillo de un telar, y la hoja de su lanza era de 600 siclos de hierro. Y el que llevaba el escudo grande venía marchando delante de él. Entonces se detuvo y se puso a gritar a las líneas de batalla de Israel y a decirles: ¿Para qué salen a ponerse en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes siervos que pertenecen a Saúl? Escójanse un hombre y que baje él a mí. Si él puede pelear conmigo y de veras me derriba, entonces tendremos que hacernos siervos de ustedes. Pero si yo mismo puedo más que él y de veras lo derribo, entonces ustedes tienen que hacerse siervos nuestros y tendrán que servirnos. Y el filisteo siguió diciendo: Yo mismo de veras desafío a las líneas de batalla de Israel este día. ¡Denme un hombre y peleémonos! Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, entonces se aterrorizaron y tuvieron muchísimo miedo. Ahora bien, David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Jesé, y éste tenía 8 hijos. Y en los días de Saúl, el hombre era ya viejo entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Jesé procedieron a irse. Fueron tras Saúl a la guerra,
Y los nombres de sus 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab el primogénito, y su segundo hijo Abinadab, y el tercero Samá. Y David era el más joven. Y los 3 mayores mismos se fueron tras Saúl. Y David iba y volvía de Saúl para cuidar las ovejas de su padre en Belén. Y el filisteo siguió presentándose temprano por la mañana y al atardecer, y tomando su posición por 40 días. Entonces Jesé dijo a David, su hijo: Lleva por favor a tus hermanos este efá de grano tostado y estos 10 panes, y cárgaselos pronto al campamento a tus hermanos. Y estas 10 porciones de leche se las debes llevar al jefe del millar. También debes mirar por tus propios hermanos respecto de su bienestar, y una prenda debes tomar de ellos. Entretanto, Saúl y ellos y todos los demás hombres de Israel estaban en la llanura baja de Elá, peleando contra los filisteos. Por consiguiente, David se levantó muy de mañana y dejó las ovejas a cargo del guarda y, cargándose, se fue tal como le había mandado Jesé. Cuando llegó al cercado del campamento, las fuerzas militares estaban saliendo a la línea de batalla y alzaron un grito para la batalla. E Israel y los filisteos empezaron a disponerse en línea de batalla para hacer frente a la línea de batalla. Enseguida David dejó el bagaje de sobre sí al cuidado del guarda del bagaje y se fue corriendo a la línea de batalla. Cuando llegó, empezó a preguntar por el bienestar de sus hermanos. Mientras estaba hablando con ellos, pues, he aquí que el campeón, cuyo nombre era Goliat, el filisteo de Gat, venía subiendo de las líneas de batalla de los filisteos y empezó a hablar las mismas palabras que antes, y David pudo oír. En cuanto a todos los hombres de Israel, al ver al hombre, pues, se fueron huyendo a causa de él, y tenían muchísimo miedo. Y los hombres de Israel empezaron a decir: ¿Han visto a este hombre que está subiendo? Pues es para desafiar con escarnio a Israel para lo que está subiendo. Y tiene que suceder que al hombre que lo derribe, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su propia hija, y a la casa de su padre la libertará en Israel. Y David empezó a decir a los hombres que estaban de pie cerca de él: ¿Qué se le hará al hombre que derribe a ese filisteo allá y realmente aparte el oprobio de sobre Israel? Pues ¿quién es este filisteo incircunciso para que tenga que desafiar con escarnio a las líneas de batalla del Dios vivo? Entonces la gente le dijo las mismas palabras que antes, diciendo: Así se le hará al hombre que lo derribe. Y Eliab, su hermano mayor, llegó a oír cuando él hablaba con los hombres, y la cólera de Eliab se enardeció contra David, de modo que dijo: ¿Para qué has bajado? ¿Y a cargo de quién dejaste aquellas pocas ovejas allá atrás en el desierto? Yo mismo conozco bien tu presuntuosidad y la maldad de tu corazón, porque has bajado con el propósito de ver la batalla. A esto David dijo: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No era solo una palabra? Con eso se volvió de su lado hacia algún otro, y se puso a decir la misma palabra que antes, y a su vez, la gente le dio la misma respuesta que anteriormente. Así que las palabras que David habló llegaron a ser oídas, y fueron refiriéndolas delante de Saúl, de modo que él lo mandó traer. Y David procedió a decir a Saúl: No se desplome en él el corazón de hombre alguno. Tu siervo mismo irá, y realmente peleará con este filisteo. Pero Saúl dijo a David: Tú no puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque solo eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su mocedad. Y David pasó a decir a Saúl: Tu siervo llegó a ser pastor de su padre entre el rebaño, y vino un león y también un oso, y cada uno se llevó una oveja del hato, y yo salí tras él y lo derribé, y de su boca hice el rescate. Cuando empezó a levantarse contra mí, lo agarré de la barba y lo derribé, y le di muerte. Tanto al león como al oso tu siervo los derribó. Y este filisteo incircunciso tiene que llegar a ser como uno de ellos, porque ha desafiado con escarnio a las líneas de batalla del Dios vivo. Entonces añadió David: Jehová, que me libró de la garra del león y de la garra del oso, Él es quien me librará de la mano de este filisteo. Ante esto, Saúl dijo a David: Ve, y que Jehová mismo resulte estar contigo. Saúl ahora se puso a vestir a David con las prendas de vestir suyas, y le puso un yelmo de cobre sobre la cabeza, después de lo cual lo vistió con una cota de malla. Entonces David se ciñó la espada de aquel sobre sus prendas de vestir, y trató de andar, pero no pudo, porque no las había ensayado sobre sí. Por fin David dijo a Saúl:
no puedo ir en estas cosas, porque no las he ensayado sobre mí. De modo que David se las quitó de encima, y procedió a tomar su cayado en la mano y a escogerse las 5 piedras más lisas del valle torrencial, y a ponerlas en su bolsa de pastor que le servía de receptáculo, y llevaba en la mano su honda, y empezó a acercarse al filisteo. Y el filisteo empezó a venir, acercándose cada vez más a David, y el hombre que llevaba el escudo grande estaba delante de él. Ahora bien, cuando el filisteo miró y vio a David, empezó a despreciarlo, porque resultaba que era un muchacho, y rubicundo, de hermosa apariencia. De modo que el filisteo dijo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con callados? Con eso, el filisteo invocó el mal contra David por sus dioses. Y el filisteo dijo además a David: Nada más ven a mí, y ciertamente daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. A su vez, David dijo al filisteo: Tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, pero yo voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio. Este día Jehová te entregará en mi mano, y yo ciertamente te derribaré y te quitaré la cabeza. Y ciertamente daré los cadáveres del campamento de los filisteos este día a las aves de los cielos y a las bestias salvajes de la tierra. Y personas de toda la tierra sabrán que existe un Dios que pertenece a Israel. Y toda esta congregación sabrá que ni con espada ni con lanza salva Jehová, porque a Jehová pertenece la batalla, y Él tiene que darlos a ustedes en nuestra mano. Y sucedió que el filisteo se levantó, y siguió viniendo y acercándose al encuentro de David. Y David empezó a apresurarse y a correr hacia la línea de batalla, al encuentro del filisteo. Entonces David metió la mano en su bolsa, y tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda. De modo que le dio al filisteo en la frente, y la piedra se le hundió en la frente, y él fue cayendo sobre su rostro a tierra. Así que David, con una honda y una piedra, resultó más fuerte que el filisteo, y derribó al filisteo y le dio muerte, y no había espada en la mano de David. Y David continuó corriendo, y logró plantarse sobre el filisteo. Entonces le tomó la espada, y la sacó de su vaina, y definitivamente le dio muerte cuando con ella le cortó la cabeza. Y los filisteos llegaron a ver que había muerto su poderoso y echaron a huir. La historia de David y Goliat es una lección de valentía, además de una lección de sabiduría y de fe en acción. David estaba trabajando cuando su padre le pidió que les llevara alimentos a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Así que David tenía que hacer 2 cosas a la vez. ¿Cómo podría cuidar del rebaño de la familia y al mismo tiempo llevarles comida a sus hermanos que estaban a kilómetros de distancia? Ahí demostró que tenía sabiduría práctica y que era confiable. La Biblia dice: David se levantó muy de mañana y dejó las ovejas a cargo del guarda, y, cargándose, se fue tal como le había mandado Jesé. Poco más tarde, David enfrentó una situación que podría haberlo paralizado. Fue a buscar a sus hermanos, y al llegar, se encontró al ejército de Israel aterrorizado por la intimidante estatura de Goliat y desmoralizado por sus amenazas. La rápida reacción de David fue una muestra de su valentía. Preguntó por qué nadie había acabado aún con ese hombre tan arrogante que se había atrevido a desafiar a Jehová. Pero su propio hermano, Eliab, lo regañó en público. Cuestionó sus motivos, lo llamó presuntuoso y lo acusó de haber abandonado los rebaños de su padre. A pesar de todo, David se ofreció para pelear contra Goliat, pero el rey Saúl no le hizo caso. Le dijo que no podía enfrentarse a Goliat porque solo era un muchacho. ¿Qué hizo David en medio de esa situación tan desalentadora? Fue valiente. Esa valentía le dio fuerza espiritual y emocional para actuar. Recordó lo que Jehová había hecho por él en el pasado. Nunca olvidó que lo había salvado de un oso y de un león.
que son mucho más fuertes y rápidos que los humanos. Pero Jehová no solo lo había rescatado, también le había dado fuerzas para matar a aquellas bestias feroces. De modo que David pudo decir con confianza, Jehová, que me libró de la garra del león y de la garra del oso, Él es quien me librará de la mano de este filisteo. Cuando estemos desanimados o deprimidos, ¿qué tal si meditamos en cómo nos rescató Jehová al pasar por situaciones que parecían insuperables? David fue valiente y actuó. Tomó buenas decisiones y obtuvo buenos resultados. Por ejemplo, cuando Saúl le ofreció su pesada armadura, se la probó, pero enseguida se dio cuenta de que el casco de cobre, la cota de malla y la espada no eran más que un estorbo. Entonces, ¿qué hizo? Pues sí, simplificó. Se quitó las cargas. ¿Y nosotros? Es posible que con los años nos hayamos cargado con muchas posesiones y actividades innecesarias. Eso podría acabar con nuestra espiritualidad. Si pensamos que nos está pasando eso, ¿por qué no actuar? Hagamos una lista de todas las cosas que tenemos y de nuestros hábitos y eliminemos las cargas. Al simplificar nuestra vida, será más fácil que nos centremos en servir a Jehová. Como todos nosotros, David era imperfecto. Pero gracias a su valentía y a su decisión, se ganó la amistad de Jehová. Por eso, al final de su vida, pudo decirle a su hijo con toda autoridad moral, sé valiente y fuerte, y actúa.